Hola a todos, hoy es sábado, 27 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, el Teniente Coronel Anthony Aguilar. Bienvenido de nuevo, Tony. Gracias por invitarme. Lo agradezco mucho. Tony, de nuevo tenemos un nuevo ataque contra Irán, y tú estás al tanto. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo compararías el ataque de esta noche con el de anoche? Si miramos los ataques de anoche de Estados Unidos sobre zonas de Irán, alrededor de la isla Sarik, y en general por las áreas costeras de lo que yo diría que es la parte sur, vemos lo siguiente. Aquí está el Golfo de Omán, aquí está Sarik. Así que más o menos donde está Sarik, aquí está Bandar Abbas. Esta es la parte real del estrecho, justo aquí, y es donde Estados Unidos estaba llevando a cabo su bloqueo a distancia. De nuevo, vimos muchos de esos ataques justo antes del ataque final, antes de que se rompiera el acuerdo y se firmara este memorando de entendimiento. En ese momento, Estados Unidos concentró buena parte de sus ataques, tanto navales como aéreos, en esas mismas zonas. Así que los bombardeos de anoche vuelven a ese mismo patrón. ¿Por qué Sarik? Pues porque Sarik tiene componentes de mando y control. Los cuarteles generales tanto de la Segunda División Marítima, de la Marina de la Guardia Revolucionaria, como de la División Marítima de la Marina iraní. Ambas tienen responsabilidades en esa zona. Comparten la responsabilidad sobre el estrecho de Hormuz a lo largo de todo su recorrido, en ambos lados, tanto desde el lado del Golfo Pérsico como desde el lado del Golfo de Omán. Así que hablamos de mando y control. Estados Unidos atacó los sistemas de mando y control. Las comunicaciones que Estados Unidos alcanzó no eran necesariamente críticas para las operaciones y comunicaciones militares, pero sí eran importantes. No diría que críticas, pero sí importantes para la comunicación marítima comercial. Piénsalo. En el ámbito militar, los buques y las unidades militares suelen operar en VHF, UHF o comunicaciones por satélite, lo que se conoce como SATCOM. En cambio, los buques comerciales, cuando navegan por el estrecho, aunque probablemente también usen SATCOM y GPS, mantienen comunicación directa a través de lo que podríamos llamar comunicación comercial, directa por UHF y similares. Parece que los lugares de comunicación atacados por Estados Unidos no tuvieron realmente un impacto en las operaciones militares, o al menos no fueron un golpe importante. Pero el ataque, una vez más, contra los centros de mando y control indica que Estados Unidos está intentando, de nuevo, influir en las condiciones en el estrecho de Hormuz, concretamente. Y esta noche, los ataques estadounidenses se intensificaron. Hubo más ataques y fueron más amplios en cuanto a las zonas alcanzadas. Vimos que la isla de Qeshm fue atacada directamente. Las zonas de la isla que fueron golpeadas son aquellas donde hay mando y control, o control administrativo, o control de seguridad sobre el aeródromo que hay allí. Hay un aeropuerto en esa isla. Así que si estás pensando en ataques sobre la isla de Qeshm, no quieres destruir el aeródromo, no quieres destruir el aeropuerto en sí ni sus operaciones. Lo que quieres es crear las condiciones para poder tomarlo después. Esos ataques tienen ese objetivo. Pero también vimos ataques en Bandar Kong, que está, si miras el estrecho de Hormuz, aquí está la isla de Qeshm, y Bandar Kong está justo aquí, en la costa de Irán. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque Bandar Kong es un puesto logístico y operativo clave de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní, que opera precisamente en esa parte del Golfo Pérsico. Tenemos ataques de Estados Unidos que han golpeado operaciones navales, comunicaciones y centros de mando y control de la Guardia Revolucionaria en el lado del Golfo de Omán, en el estrecho de Hormuz. Y ahora, ataques hoy en Bandar Lengje, Bandar Kong y la isla de Qeshm, que afectan de forma importante a la Marina de la Guardia Revolucionaria y al control de la Marina iraní en el lado del Golfo Pérsico. Si miramos esos ataques, el panorama es muy claro. Muestran una intención operativa muy definida sobre lo que están haciendo los ataques estadounidenses y por qué. Creo que estamos volviendo,
Ya sabes, a lo que para mí se ha hecho muy evidente que lo que hemos vivido en las últimas semanas es en realidad la gran fachada del Acuerdo de Múnich de 1938, cuando británicos y franceses negociaron un acuerdo de paz, mientras en realidad se estaba negociando la guerra. Neville Chamberlain incluso lo llamó la paz de nuestro tiempo, diciendo que iba a evitar la Segunda Guerra Mundial. Y mientras tanto, todo lo que hacían la Alemania nazi y Hitler era prepararse, aprovechar ese tiempo de paz, ese intervalo de paz, para prepararse. Y de repente, ¡boom! Sin previo aviso, la Alemania nazi ataca Checoslovaquia, la ocupa por completo. ¡Boom! No tenía ninguna intención de negociar. Así que, creo que lo que estamos viendo ahora es que, por la presión de Israel y de Estados Unidos sobre Donald Trump y la administración estadounidense, en un momento dado, la administración dijo, vale, vamos a dar un buen espectáculo. Vamos a montar un buen espectáculo con todo este memorando de entendimiento. Suiza, la firma, lo haremos todo. Pero nuestra intención real es aprovechar este tiempo para volver a golpear a Irán y quizá cambiar el cálculo de este acuerdo. Porque desde la perspectiva de Estados Unidos, lo miras y dices, no nos gusta. ¿Cómo cambiamos el cálculo? Ya no nos preocupa el material nuclear, ni los sitios nucleares, ni el régimen, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni nada de eso. Vamos a centrarnos específicamente en el estrecho de Hormuz, porque ahora entendemos que esa es la pieza clave, la carta ganadora que Irán tiene en estas negociaciones. Y queremos cambiar ese cálculo. Creo que eso es lo que estamos viendo hacer ahora Estados Unidos. Y el pretexto para ello fue que Irán inutilizó un barco de Singapur que navegaba por el lado omaní a través del canal de Omán en contra de los protocolos que el propio Irán había establecido. Así que creo que ese fue el pretexto que utilizó Estados Unidos. Ahora hemos vuelto a una situación en la que ha habido ataques, respuestas, otra respuesta y otra más, incluida la de anoche por parte de Estados Unidos. Así que estamos, por decirlo de alguna manera, de nuevo en guerra. ¿Qué es lo que quieren conseguir, Tony? Mira lo que están haciendo los Estados Unidos, básicamente con este toma y daca, esta especie de escalada. Va a ser enorme si Irán toma una decisión. Vamos a ver qué hace Irán esta noche. Anoche, según informó Associated Press, hubo un ataque con drones en Bahrein. Y esta noche, creo que van a atacar Bahrein, Kuwait y Jordania si deciden escalar. No sé de dónde salen esos cazas, de dónde vienen y dónde están ubicados esos aviones. ¿Salen de Jordania o de otras zonas? No me parece que Kuwait y Bahrein tengan esos cazas. Así que no, los cazas no van a salir necesariamente de Kuwait o de Bahrein. Ahora bien, Bahrein ha sido golpeado con fuerza. Entonces, ¿por qué lo atacaron otra vez? Y lo que se supo hoy, que salió en las noticias, pero que Estados Unidos ocultó en gran medida, es que el mando central de la Marina estadounidense y la Quinta Flota, que tenían su base en Bahrein, ya no están. Se han ido. Están en Israel. Estados Unidos nunca lo dejó del todo claro. Creo que Irán lo sabía. Pero, de nuevo, cuando uno mira los componentes del poder nacional, la diplomacia, la información, el ámbito militar, la economía, siempre hay elementos de diplomacia y de información que muestran que Estados Unidos ha perdido más de lo que le está contando al pueblo estadounidense. Mira, atacamos Bahrein y ahora tu gobierno ha salido diciendo, no pasa nada, allí no había nada importante. Pero la Quinta Flota de Estados Unidos, el mando central de la Marina, el orgullo de la flota del mando central, se fue de Bahrein. Eso es una derrota en el campo de batalla, y ahora lo estamos viendo. Así que eso es una victoria para Irán. Hubo ataques en Kuwait, en Ali al-Salem, principalmente contra zonas de misiles o de logística, no necesariamente contra cazas, pero sí un posible objetivo. Entonces, ¿de dónde despegarían esos cazas o aviones de combate estadounidenses? Pues de Arabia Saudí o de Jordania.
Hay bases aéreas en ambos países. Está la base de Ark en Jordania y la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí. Son lugares donde Estados Unidos no solo tiene casas, sino también aviones cisterna, logística, municiones, depósitos para rearmar los aviones. Todo el conjunto, en cualquiera de esas dos bases, sino en ambas. Así que esos lugares están claramente preparados para apoyar ataques militares continuados. Y claro, si Irán está analizando posibles objetivos, esos estarían sin duda en la lista. Ahora bien, el propósito de los ataques de Estados Unidos, en mi opinión, sería doble. Por un lado, degradar las capacidades iraníes en los puntos donde ya sabemos que existe esa capacidad. Pero en segundo lugar, hay que volver a activar la red. Averiguar dónde ha movido Irán sus cosas durante este periodo de calma, este tiempo sin combates. Porque nosotros, los Estados Unidos, sabemos, o al menos deberíamos saber, espero que los Estados Unidos lo sepan, que Irán sigue teniendo un arsenal muy sólido y avanzado de misiles, drones y armas hipersónicas. Lo tienen. No lo hemos reducido, no lo hemos destruido. Siguen teniéndolo, probablemente al mismo nivel o incluso más que antes del 28 de febrero. La pregunta ahora es, ¿cómo lo han movido? ¿Cómo lo han modificado? ¿Qué ajustes han hecho? Porque si alguien piensa que Irán, al entrar en este periodo de paz, estaba simplemente en plan, paz, podemos relajarnos, tomarnos un respiro, no hay de qué preocuparse, estaría siendo ingenuo. Ellos, desde luego, están haciendo planes. Así que creo que parte de esto ahora es que Estados Unidos intenta volver a dibujar ese panorama de, vale, ¿dónde estamos ahora? Pero también está ajustando el objetivo militar. Antes intentábamos hacerlo todo, y ahora es más bien, hagamos esto, centrémonos en esto, y veamos si eso cambia el cálculo y las condiciones de un nuevo memorando de entendimiento. Podemos redefinir ese memorando. No creo que Estados Unidos quiera eliminarlo por completo, pero sí que quiere modificar los aspectos del párrafo 5, que se refiere al estrecho de Hormuz. Sí, y en el primer párrafo, la primera cláusula del memorando de entendimiento habla básicamente del Líbano. ¿Ya ves lo que está pasando en Líbano con el nuevo acuerdo? Pues sí. En lo que respecta a la cláusula 1, Estados Unidos ha vuelto a elegir a su amante, Israel. Y básicamente tenemos otra negociación en marcha entre Marco Rubio e Israel-Líbano, ¿verdad? Tenemos esta especie de negociación paralela que va en contradicción directa con las condiciones del memorando de entendimiento dentro del párrafo o la cláusula 1 de ese acuerdo. Están en conflicto directo entre sí. Eso está claro. Así que esa es la gran distracción. Ahí es donde Estados Unidos quiere que Irán centre su atención, para arrastrarlo a un conflicto, ya sea en respuesta directa a Israel o en otros lugares, en otros frentes. Mientras tanto, en realidad, Estados Unidos está concentrado en otra cosa. No creo que Estados Unidos le importe lo más mínimo el Líbano. No lo creo. Solo estoy siendo sincero. No creo que a Donald Trump le importe lo más mínimo si Israel se mantiene o desaparece en el Líbano. No creo que a Donald Trump le importe. Pero es una cuestión que a Irán sí le importa mucho y de la que no está dispuesto a ceder. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para intentar cambiar esa posición de fuerza? Pues está el estrecho de Hormuz. ¿Y qué mejor momento que ahora? Bueno, hay una negociación en marcha, otra negociación en marcha, y en cada paso del proceso se puede presentar a Irán como el villano, ¿verdad? Por ejemplo, ese buque de Singapur que atravesaba el estrecho de Hormuz estaba usando el canal Omaní, fuera de las condiciones, los parámetros y la comunicación muy claros que Irán había establecido. Usa esta parte. Y hay gente que puede decir, bueno, son aguas internacionales, es su territorio soberano, tienen derecho a hacerlo. Pues sí, y no. Si voy por la autopista y hay señales muy claras que indican por dónde se entra y por dónde se sale, y yo pienso, bueno,
Es una carretera, tengo un coche, ¿por qué no voy a subir por la salida? Claro que podría hacerlo, pero estaría infringiendo la ley y poniendo en peligro a otras personas, ¿verdad? Así que no puedes simplemente atravesar el estrecho de Hormuz sin más. Sería como si alguien cruzara el canal de Panamá sin ningún tipo de permiso ni autorización. Bueno, allá voy. No llegarías muy lejos porque no habría nadie para llenar las esclusas y hacerte pasar. Así que tiene que haber coordinación. El buque de Singapur que pasó por el canal, fuera de eso, estaba coordinado previamente con Alemania. E Irán dio un aviso, y luego Irán atacó con un dron. Irán no lo voló. Irán no lo hundió. Irán no mató a nadie. Irán no provocó una gran explosión ni destruyó el barco. Lo inutilizó golpeando la sala de máquinas. Y adivina qué país ha hecho exactamente eso, al menos 8 veces, y además ha matado a marineros indios en el proceso. Estados Unidos. Lo hicimos para hacer cumplir nuestro bloqueo a distancia, que por cierto es un acto de guerra, un bloqueo. Así que Estados Unidos ha estado haciendo eso hasta este memorando de entendimiento. Y los medios occidentales y otros lo describieron como Estados Unidos actúa con contención precisa al desactivar un buque. Bien, pero luego lo hace Irán, y los medios occidentales enseguida lo exageran con titulares como Irán ataca un buque y reaviva la hostilidad. No, hicieron exactamente lo que se espera para mantener las condiciones en el estrecho de Hormuz. Por eso es muy importante que analicemos ambas acciones por igual. Si vamos a llamar a una un ataque atroz, entonces la otra también lo es. Y Estados Unidos, desde luego, hizo cosas mucho peores. Si vamos a decir que se trataba de mantener las condiciones en el estrecho de Hormuz, según lo dicta quien tiene el poder, que es Irán, pues entonces eso es lo que fue. No lo destruyeron, no lo hundieron, no mataron a nadie, lo inutilizaron. Así que el pretexto de que Estados Unidos respondiera atacando una serie de objetivos, Sarik, más arriba en la costa, y luego otra noche Keshm, Bandar Kong, Bandar Lenge, deja claro que Estados Unidos ya lo tenía planeado. Eso ya era un conjunto de objetivos previsto y coordinado. No, espera, déjame traer el mapa, porque quiero saber cómo entiendes estos ataques y la forma en que... Sí, aquí está el mapa, Tony. Y aquí está Jordania. Y desde Jordania, déjame ampliar un poco. Aquí está Jordania. Desde Jordania hacia Irán, supongamos que despegan desde Jordania y tienen que ir hasta aquí, golpeando esta zona del Golfo Pérsico. Y para eso tienen que sobrevolar Arabia Saudí. No hay manera de llegar allí sin pasar por Arabia Saudí y luego por los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto. Es así. Sí, o sea, sí. Muy parecido a cuando Israel atacó Qatar durante las negociaciones sobre Gaza, mientras estaban los equipos negociadores de Hamás. Y entonces Estados Unidos, Arabia Saudí y otros dijeron, no teníamos ni idea, no sabíamos que iban a hacerlo. Pero basta con desplegar un mapa y mirarlo. Es como decir, vale, no podrías haber ido del punto A al punto B sin sobrevolar Arabia Saudí, sin pasar por Jordania, si salieron desde Israel, ¿verdad? No podrías, es físicamente imposible. Ahora bien, si dices que violaron tu espacio aéreo y no te diste cuenta, pues tienes un problema. Pero todos sabemos que sí lo sabías. Y entonces miras la distancia de eso y dices, vale, esos cazas israelíes, si despegaron desde Israel, no habrían llegado tan lejos. No habrían podido hacer ese ataque y volver sin repostar en el aire. No tienen aviones cisterna KC-35 en ningún lugar de Arabia Saudí. ¿Quién lo hizo entonces? Y es como, bueno, Estados Unidos al final sale diciendo, vale, sí, ayudamos, pero no sabíamos lo que iban a hacer, no sabíamos lo que estaban haciendo. No nos dijeron lo que iban a hacer, solo nos dijeron que necesitaban repostar. ¿En serio? ¿Esa es vuestra excusa? Pues lo mismo pasa ahora. Si eres Irán, miras eso y dices, de acuerdo, acabamos de pasar por una situación parecida,
en la que nosotros, Irán, os castigamos con total justificación, de forma proporcional y con objetivos militares, por apoyar al enemigo en esta guerra, que desde la perspectiva iraní es Estados Unidos. Y aquí estamos otra vez con lo mismo. Es una prueba de determinación. Es una prueba de la disposición de Irán a mantenerse firme en este memorando de entendimiento. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando los acuerdos y los tratados se ponen a prueba una y otra vez. Quiero decir, la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, en una guerra que técnicamente sigue abierta, nunca se firmó un armisticio, siempre ha sido solo un alto el fuego. Y esa zona se pone a prueba constantemente, en el sentido de no la cruces. Así que no es ninguna sorpresa que el memorando y las condiciones de Irán también se pongan a prueba. Lo que resulta preocupante, o quizá más bien confuso, es porque Estados Unidos, o Israel, en este caso Estados Unidos, pensaría que alguien podría creer que los aviones que llevaron a cabo esos ataques, porque fueron ataques aire-tierra, no misiles, no desde barcos de la Marina, sino aire-tierra. Entonces, ¿es posible que esos aviones despegaran desde un portaaviones en el Océano Índico y atacaran desde allí? Muy posible. También es posible que esos aviones vinieran de Arabia Saudí o de Jordania. Y si fuera así, en cualquier caso, tanto si vienen de Jordania como de Arabia Saudí, estarían volando por el espacio aéreo saudí, ¿no? Así que sí, creo que Irán no va a dejar pasar eso sin responder. Déjame mencionar el Océano Índico, básicamente. Cuando hablamos del Océano Índico, nos referimos a algo así, como esta zona del mar Arábigo. El Océano Índico es demasiado extenso. Está más lejos de la costa iraní que Jordania. Así que necesitan algún tipo de avión cisterna para repostar en el camino hacia la costa de Irán. Sí, bueno, sabemos dónde está el estrecho de Hormuz. En la parte sur tenemos el Golfo de Omán, luego el Mar Arábigo y después el Océano Índico. Y sabemos que esos portaaviones, esos grupos de combate que se enviaron, sabemos que el Ford regresó, pero el Lincoln y el Bush, recuerda que desplegamos el Bush, siguen allí. Tanto el Bush como el Lincoln tienen capacidad para operar F-35C y F-18 Super Hornet. Así que dependiendo del tipo de avión, si eran F-35 o F-18. Si eran F-35B, entonces no despegaron de un portaaviones. Pero si eran F-35C o F-18 Super Hornet, entonces sí, muy probablemente salieron de un portaaviones. Pero como decías, aún así necesitarían repostar por la distancia. Quizá no para ir, pero al menos para poder volver. No podrías hacer todo ese trayecto de ida y vuelta, pero ¿podrías tener aviones cisterna en vuelo, esperando a mitad de ruta? Por supuesto. Es más probable que los aviones que realizaron esos ataques salieran de Arabia Saudí o de Jordania. Lo más probable, y en ese caso necesitarían capacidad de repostaje en el aire. Si saliste de Jordania, esos aviones cisterna habrían despegado desde Arabia Saudí. Si estás en Jordania y despegas desde allí, vas a sobrevolar espacio aéreo saudí. Si el lanzamiento fue desde Arabia Saudí, antes de regresar necesitarías repostar. Así que probablemente desplegarías los cisterna desde Arabia Saudí en algún punto sobre la península para poder repostar en el camino de vuelta. Pero de nuevo, estás utilizando espacio aéreo y territorio saudí, y eso implica contar con su permiso. Estamos viendo que hay algunos países del Golfo que a estas alturas básicamente dicen no, ya no vamos a seguir con esto. No jugamos más, nos salimos, no queremos hacerlo más. Pero luego, Estados Unidos está presionando con fuerza a Arabia Saudí y a Jordania en relación con Israel, diciendo algo así como, o estáis con nosotros o no lo estáis. Y si no lo estáis, entonces no vais a recibir nada de esto. En pocas palabras, Jordania y Arabia Saudí no han aprendido la lección que sí han aprendido otros países del Golfo, que no se puede confiar en Estados Unidos.
Cuando Israel está implicado en cualquier tipo de negociación sobre a qué lado apoyar, incluso por encima de los intereses estadounidenses, no se puede confiar en que Estados Unidos no ponga a Israel por delante. Y si alguno de estos países de la región aún no lo ha visto claro, si no lo tiene ya más que evidente, entonces es por su propio riesgo. ¿No es increíble que no hayamos oído nada del gobierno de Jordania hasta ahora? Yo no he oído nada. Nada. Y que Estados Unidos esté usando Jordania básicamente como una base aérea, mientras el gobierno no tiene ningún tipo de influencia política en la región. El reino hachemita de Jordania se ha convertido en una base aérea colonial de Estados Unidos. Por decirlo de alguna manera, quiero decir que Estados Unidos no muestra ningún respeto por el gobierno jordano ni por su soberanía, y está dispuesto a colocarlos justo en medio de todo. Tony, ¿cuáles son las capacidades del gobierno jordano? Supongamos que Israel decide invadir Jordania. ¿Tienen poder militar suficiente para enfrentarse a Israel, para resistir contra Israel? Capacidad, sí. Voluntad política, no. No lo harán, porque se pondría muy feo. Ahora bien, eso también depende del momento, porque Israel está bastante extendido, con operaciones en Líbano, operaciones en Gaza, unidades militares aún desplegadas y todo lo que ocurre en Cisjordania. Israel tendría que hacer algunos cambios operativos si eso llegara a pasar. No sería, ya sabes, una victoria fácil para Israel. Pero como hemos visto en otros casos, por ejemplo en Líbano, es sobre todo porque las Fuerzas Armadas libanesas y el propio gobierno libanés no tienen la voluntad ni el deseo de hacer valer su soberanía frente. Creo que pasa lo mismo en Jordania. ¿Tienen capacidades? Sí, pero gran parte de esas capacidades están limitadas por Estados Unidos. Y de nuevo, debería ser una lección clara para Jordania. Todo ese equipamiento que tienen de Estados Unidos, armas, aviones y demás, depende del mantenimiento o del apoyo estadounidense. Entonces, ¿con quién crees que se va a poner Estados Unidos? Con Israel, siempre. Así que si Jordania piensa algo distinto a esa realidad, estaría actuando desde la ignorancia y probablemente perdería si creyera que va a contar con el apoyo de Estados Unidos. En ese caso, iría por su cuenta, y lo más probable to fall. Esto es lo que Donald Trump ha tuiteado esta mañana. Hace unos momentos, aviones de Estados Unidos atacaron almacenes de misiles y drones iraníes, así como emplazamientos de radar costeros, por violar el acuerdo de alto el fuego. Una vez más, es muy posible que nunca aprendan. Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que empezamos con tanto éxito. Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir. Sí, el tipo simplemente sigue, sí. O sea, justo ahí, él, como presidente de los Estados Unidos, con una especie de declaración a gritos en un tuit sobre romper el alto el fuego, acaba de romper el alto el fuego. Sí, básicamente está amenazando a Irán, con borrar a Irán de la faz de la tierra. Ya sabes, básicamente eso es lo que significa. Estos últimos acontecimientos, con lo que estamos viendo ahora, con estos ataques y la continuación de los ataques, y con Estados Unidos intentando encontrar resquicios legales para que Israel permanezca en Líbano, en una violación directa del acuerdo que el propio Estados Unidos está negociando con Irán, dejan muy claro que no se puede confiar en Estados Unidos. No se puede confiar en Estados Unidos de América, en negociaciones ni en diplomacia, cuando los intereses de Israel están sobre la mesa y forman parte del acuerdo. Como ya dije, Estados Unidos antepondría los intereses de Israel a los suyos propios. It is in America's interest
Es de interés para Estados Unidos seguir adelante con este memorando de entendimiento, poner fin a este conflicto y avanzar hacia una relación normalizada con Irán y con la región. Pero una vez más, Estados Unidos deja muy claro que elige seguir respaldando las ambiciones de Israel, incluso hasta el punto de reanudar una guerra con Irán, porque no está dispuesto a exigirle a Israel que rinda cuentas por retirarse y abandonar el Líbano. Así que una vez más, Estados Unidos ha demostrado al mundo y a esta región que no se le puede confiar cuando deja su droga favorita sobre la mesa, y esa droga es Israel. En reacción al acuerdo, Tony, entre el gobierno del Líbano y los israelíes, hoy hemos tenido una declaración del secretario general de Hezbollah, llamado Qassem. Dijo que el acuerdo alcanzado en Washington es humillante, vergonzoso e ilegítimo. En su lugar, deberían aplicarse las disposiciones del entendimiento entre Irán y Estados Unidos sobre un alto el fuego en el Líbano. Afirmaron que están intentando ejercer presión, tanto a nivel internacional como sobre los Estados árabes, para que se tenga en cuenta de alguna manera la primera cláusula del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Esa es su posición. Y lo que hemos visto hoy de Netanyahu es que simplemente mostró un mapa en el que aparece la línea amarilla, y ahí se ve la línea amarilla en el mapa, y también esas líneas rojas que indican que Israel se va a retirar de esas zonas marcadas en rojo. Sí, esto es realmente crucial en este momento. Gracias por mostrar este mapa. Para todos los que nos están viendo, esa línea negra es la frontera entre Líbano e Israel. La línea amarilla marca hasta dónde las fuerzas israelíes ocupan actualmente dentro del territorio soberano del Líbano. Y esas zonas rojas indican dónde están ocupando más allá de la línea amarilla. Así que lo que Estados Unidos está mediando es una negociación entre Israel y Líbano para que las fuerzas israelíes retrocedan hasta esa línea amarilla. Eso sería respetar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Es una extensión de terreno considerable. Básicamente, están legitimando la ocupación del Líbano, porque dicen, primero el desarme de Hezbollah y después nos iremos del Líbano. Pero eso no va a pasar. Hezbollah forma parte de la sociedad libanesa. ¿Cómo se supone que van a desarmar a Hezbollah? Bueno, ¿quién va a desarmar a Hezbollah? ¿Las Fuerzas Armadas libanesas? Es de risa, no. ¿Quién va a desarmar a Hezbollah? Hezbollah no debería ser desarmado. Pero incluso si esta normalización de la ocupación es lo que realmente apoya a Estados Unidos cuando se trata otra vez de Israel, que controla a Estados Unidos, ¿cuál sería entonces el mecanismo para desarmar a Hezbollah? ¿Enviar al ejército iraní o mandar al ejército israelí al completo? Les darían una paliza. ¿Enviar fuerzas estadounidenses? Eso se pondría muy feo. Según Donald Trump, Jelani acaba de empezar a sentirse cómodo con sus trajes. Acaba de aprender a ponerse un traje y hacerse el nudo de la corbata, y por fin empieza a sentirse cómodo con un traje. Y Donald Trump quiere que se ponga de nuevo el viejo uniforme de combate y vuelva a la guerra en nombre de Estados Unidos e Israel, en el Líbano, contra Hezbollah. Sería un desastre total. Así que, en realidad, todas las opciones son malas. Y lo que eso muestra claramente es que tienes a Marco Rubio haciendo esta especie de misión paralela, una negociación para normalizar la ocupación del Líbano por parte de las fuerzas israelíes, mientras que J.D. Vance, supuestamente, está negociando este memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que establece que todas las fuerzas deben abandonar el Líbano, al menos en teoría, al menos según el entendimiento acordado de ese memorando de entendimiento. Así que las dos cosas no pueden ser realidad al mismo tiempo. No se puede tener una situación en la que se cumpla el memorando de entendimiento y a la vez se cumpla este nuevo acuerdo entre Líbano e Israel.
Ambas no pueden coexistir. Una tendrá que aplicarse y prevalecer sobre la otra. Y todo indica que una vez más, Estados Unidos está eligiendo a Israel por encima incluso de sus propios intereses en cumplir ese memorando. Lo estamos viendo con total claridad. Además, lo que veremos es que como esa cláusula del memorando de 14 puntos no se ha cumplido, ni puede cumplirse, ni Estados Unidos la va a cumplir, eso nos va a llevar de nuevo a un conflicto de tipo militar. Sí. Israel estaría más de volver a tener eso. Sí, lo desean profundamente. La guerra, el caos, la violencia, la confusión, de eso se alimenta Israel, como una infección, como un parásito. Y Líbano es simplemente su último objetivo. Y por cierto, Israel también ha anunciado que ahora va a ocupar el 100% de la Franja de Gaza. Así que, tanto por ese alto el fuego. Netanyahu said that today again. We had that from the Israeli Minister of Energy saying that 100% of the Gaza are going to be under the occupation. And Lebanon is the same way. They're legitimizing the occupation of Lebanon by this agreement between. I really believe that this government is not going to last long. And the people in Lebanon are going to bring down the government. I agree. Yeah. Legitimar ese acuerdo que acepta ocupación de tu propio territorio es increíble. El gobierno libanés ha mostrado su verdadero rostro. No es más que una marioneta colonial de Estados Unidos frente a la influencia israelí. Y Hezbollah no va a tolerarlo. Y el pueblo del Líbano tampoco debería hacerlo. Porque si alguien piensa que una vez que dejas entrar a Israel y reclama su parte, se marchará algún día, hay miles de años de historia que demuestran lo contrario. Son como una versión 2.0 de la OLP de Mahmoud Abbas en Líbano, y van a hacer lo mismo si siguen por ese camino. La gente en Líbano va a reaccionar, porque si no lo hacen, van a acabar vendiendo todo el territorio libanés. Lo van a perder. Piensa en ese mapa que mostraste. No creo que mucha gente entienda de verdad la magnitud de cuánto territorio ocupa Israel dentro del Líbano. Mira, esa línea negra es la frontera entre Israel y el Líbano. Y esa línea amarilla marca hasta dónde las fuerzas israelíes han avanzado dentro del territorio soberano libanés. Así que básicamente todo lo que queda entre la línea amarilla y la negra, eso es Líbano, está ocupado por Israel, además de esas zonas rojas. Ahora mismo, esta negociación de retirada solo se refiere a esos dos pequeños puntos rojos para retroceder hasta la parte amarilla. Y Marco Rubio y el gobierno libanés están celebrando eso con una gran ceremonia de firma diciendo, sí, paz en nuestro tiempo, perdón. Eso es una traición al pueblo del Líbano. That is a betrayal to the people of Lebanon. And they were staying in that yellow line. Y se quedaban en esa línea amarilla, debajo de la línea amarilla, y nadie los atacaba. Ese es el problema. Exacto. Básicamente la están haciendo suya. Exactamente. Y la ocupación sin ningún tipo de ataque contra ellos. Entonces, ¿qué más quieren? Por eso Benjamin Netanyahu lo está celebrando. Por eso ves a Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, celebrando lo que está ocurriendo. Es una cesión total a Israel. Les están dando exactamente lo que quieren. Y al hacerlo, ahora que vemos los efectos de segundo y tercer orden de este acuerdo tan entrelazado, la firma de ese pacto socavó y violó por completo el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Así que ahora, con esta serie de ataques y la firma de todo eso justo antes del fin de semana, ¿qué pasa el lunes o el martes? Los negociadores iraníes y estadounidenses simplemente vuelven a sentarse en la mesa en Suiza, ya sabes, con un café y un desayuno continental y dicen, vale, ¿empecemos otra vez las negociaciones? No, esto lo va a desestabilizar por completo. This is going to completely undermine
No habría una tercera ronda de negociaciones, porque hasta ahora no ha pasado nada. Todas las cláusulas diría que la primera y la quinta, como has mencionado, en el caso del Estrecho de Hormuz, ambas, que son tan importantes para la parte iraní, para el Líbano, las han violado palabra por palabra. Sí, veremos qué ocurre. Y gracias, Tony, por acompañarnos hoy. Let's see what would happen. And thank you, Tony, for being with us today. Thank you. I appreciate Gracias. Agradezco que me hayáis invitado en medio de esta noticia de última hora, mientras todo se va desarrollando. Y animo a todo el mundo a que siga prestando atención a los hechos tal y como están ocurriendo sobre el terreno. Sabéis, ese mapa que mostró Nima deja muy clara la magnitud de esta ocupación del Líbano. No se trata solo de fuerzas israelíes a lo largo de la frontera. Son fuerzas israelíes ocupando una gran parte de territorio soberano, y el gobierno linear corrige de aceptarlo. And the Lebanese government just agreed to it. Yeah, exactly. Exactly. Sí, exactamente. Exactamente. Por eso Hezbollah no va a aceptar eso. Van a atacar una y otra vez. Por eso creo que están esperando a ver qué movimiento hacen los iraníes y Estados Unidos y luego decidir si atacan o no atacan. Vamos a ver qué pasa. El cálculo por parte de Hezbollah es muy importante ahora mismo. Hezbollah would have every Hezbollah tendría toda la justificación y el derecho de atacar a lo largo de toda esa línea para expulsar a Israel del Líbano. 200,000 personas fueron desplazadas de esas zonas. Sí, así es, muchísima gente. Y eso es lo otro que hay que recordar. En esa franja, entre la línea negra y la amarilla, toda esa zona está ahora ocupada por fuerzas israelíes. Toda la gente que vivía allí ha sido desplazada y todo lo que había ha sido destruido. Es como una Gaza de multiplicó por. Sí, exactamente. Yeah, exactly. Gracias, Tony. Gracias, hablamos pronto. Talk to Okay. you soon. Thank Bye-bye. you.